tardes, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema sobre violencia contra la infancia, su magnitud, sus consecuencias y cómo prevenirla. Y para eso tenemos aquí en nuestros estudios a Mónica Rodríguez, ella es responsable de proyectos del Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño, el GIN, que le damos la bienvenida. Así es, muchas gracias, Carlos. Y en la segunda parte del programa también vamos a tener a Patricia Magis, antropóloga, investigadora del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. Mónica, para comenzar este tema del tema de violencia contra la infancia, un problema central cuando se habla del tema de violencia contra la infancia, un problema central para comenzar a entender, como planteamos nosotros al inicio del programa, la magnitud de este problema, es la falta de información. Así es. ¿Con qué información contamos sobre este problema? Realmente la información que se cuenta es muy aislada, muy sectorizada. Actualmente nosotros, como GIN, el Grupo Iniciativa, un poco trabajamos sobre la base de la información que nos da, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el MIMP, tiene información a través de su línea 100 y va llevando un recuento de todos los tipos de denuncias por temas de violencia, ¿no? Pero esa información definitivamente no va a ser al 100% la magnitud del país. Ahora, por otra parte, también como GIN estamos haciendo un estudio, nacionalizando el estudio de violencia mundial de Piñeiro en Perú, y para noviembre pensamos en una publicación al respecto. Van a sacar en noviembre una publicación, digamos, con data nueva sobre el tema de violencia contra la infancia. Así es, y sobre ello estamos ya en la brega como especialistas haciendo informaciones en campo, investigando con distintos públicos objetivos, con niños, niñas, adolescentes, ¿no? La idea es tener una información bastante amplia de distintos sectores. Va a ser una, digamos, con una data, la información va a ser a nivel nacional, urbano, rural, digamos, ¿va a cubrir el país? Es una proyección. No quisiéramos que fuera rural, pero lamentablemente ni los medios a veces económicos nos cubren para hacer toda esa información y todo ese estudio, pero vamos a tratar de que sea lo más amplio posible. Dado que el GIN está en 19 provincias en el país, a través de nuestras redes vamos a hacer también los estudios a nivel provincias. Estamos haciendo mucho énfasis en que sea un estudio también que cubra la parte rural y la parte urbana, ¿no? ¿Qué atribuyes tú? ¿Por qué esta falta de información, falta de estudios, digamos, a nivel nacional sobre el tema de violencia contra la infancia que nos permitan tener, digamos, una especie de mapeo claro sobre el problema, ¿no? ¿Qué hay? ¿Esta falta de información es un reflejo de un desinterés del Estado sobre el tema? Yo creo que son varios factores. Realmente el tema de violencia es un tema muy complejo. No solamente podría ser la magnitud del problema, la falta de presupuestos también, planes que recién se vienen implementando, sino también un tema de invisibilidad en el caso de la violencia. En muchos casos tenemos que ir más allá cuando hacemos encuestas y cuando identificamos que, por ejemplo, y son estudios de sociedad civil que nos indican que de cada 10 mujeres, por ejemplo, 9 han sentido algún tipo de violencia. Entonces, pero tenemos que trabajar mucho para llegar a ese punto. En muchos casos se percibe el tema de la violencia como una situación cotidiana, casi normal, ¿no? Claro, esa es una problemática muy grande. Una problemática es que, claro, que tú dices, violencia contra la infancia, la violencia contra los niños, niñas, de alguna manera se perciben muchas cosas, como decías tú, como algo cotidiano, pero también como algo natural. ¿Es algo socialmente aceptado? Es una pena, pero es un tema socialmente aceptado en algunos casos, es un tema que cubre varios factores, es un tema que además se va heredando, también hay un círculo negativo de violencia, ¿no? Generalmente una persona que es violenta no solo surge en esa generación, sino ha sido consecuencia también a veces un hijo de una pareja violenta o que ha sido violentado a su alrededor. Entonces va pasando ese tema, se va heredando, se va transfiriendo, ¿no? De la información que se conoce, de los estudios que existen, los estudios decimos, parciales, pero toda esta información que se conoce, hay una, como tú dices, una relación directa, digamos, hijos que han sido violentados, víctimas de violencia en su niñez, a su vez cuando son adultos reproducen esta violencia. Digamos, la mayor caso de adultos de violencia familiar se da en niños que han sido violentados cuando eran niños. Sí, lamentablemente. O sea, es un tema, como te decía, violentados, es un tema que va a traer efectos también en el futuro de estos chicos, porque lamentablemente los chicos y los niños y las niñas víctimas de violencia van a ser niños que tienen problemas también en la parte de atención, en la parte de afectividad. Eso se va a reflejar definitivamente en su desarrollo y a futuro. Entonces son varios efectos y es una sociedad que a veces también tenemos que trabajar mucho con la sociedad, todo un tema de cultura de paz, un tema de valores que definitivamente van a hacer incidencia en esta personita, ¿no? Eso que habla de esta incidencia, algo sobre el tema de las consecuencias. Planteamos al inicio del programa, también hemos hablado sobre el tema de las consecuencias de la violencia contra la infancia. ¿Cuáles son las consecuencias, digamos, en el niño?
Bueno, las consecuencias son en todo su desarrollo, lamentablemente. Pueden haber, cuando hay una violencia física, va a haber una consecuencia física, definitivamente, pero a veces no vemos las consecuencias emocionales. Las consecuencias a largo plazo, digamos. Sí, que las emocionales que son generalmente las que más nos preocupan. Como tú dices, bien decías, Carlos, el tema de que repliquen en su familia, que repliquen, van a su colegio, y un niño que recibe violencia es un niño que va a replicar violencia también en el entorno donde se encuentre frente a otros niños. Y si el segundo niño afectado tampoco sabe cómo canalizar esto, pues es un niño que de repente regresa a su casa también violento con sus hermanos, ¿no? Lamentablemente ese es el círculo vicioso que hacía referencia antes. Y hay una política, digamos, por lo menos estamos viendo, digamos, que no hay un seguimiento al problema de violencia, no hay la data suficiente. Y hay una política, digamos, para enfrentar el problema, hay una política nacional para enfrentar el tema de violencia contra la infancia y para tratar también a los niños que son víctimas. Diríamos en parte, o sea, recientemente el Estado peruano ha aprobado el plan de políticas de infancia, el plan contra la provisión contra lo que son el plan de cultura de paz, pero de alguna manera todavía faltan fortalecer presupuestos. Como bien te decía, son fenómenos que tienen que articular varias situaciones, entonces también ameritan una interconexión inclusive entre sectores del Estado. Entonces es un tema en el cual recién se va a comenzar a trabajar. Se están en unos primeros pasos, ¿no? Pero tenemos que llegar a otros sectores, a otros públicos objetivos. Como decíamos en la reunión de primera infancia, en la tercera reunión de primera infancia que ustedes auspiciaron, es importante llegar, por ejemplo, al sector comunicaciones también, porque qué bien hace, cuánto bien puede hacer trabajando el Estado, la sociedad civil, algunas instituciones, distintas iglesias, si de repente tenemos un medio también que puede promover la violencia, o medios de comunicación que la promueven, ¿no? O sea, tiene que ser un trabajo muy articulado. Esto es una suerte de rompecabezas en el cual deben entrar muchas piezas y tienen que ir armándose de una manera para que tengamos un resultado positivo. ¿Y cómo ven ustedes ese rompecabezas? ¿Qué tan armado está o qué tan desarmado está en este momento? Se está comenzando a armar. Hay mucha voluntad, hay muchas ganas, pero sí tiene que ser tenemos un trabajo fuerte. Yo considero, o sea, desde el GIN, como coordinadora de Derechos Humanos, sección niños, consideramos que hay que estamos haciendo un trabajo fuerte en la sociedad civil con toda esta incidencia. Creemos que es el trabajo más fuerte de incidencia que se ha hecho en los últimos años. Y sí buscar el momento. Por ejemplo, ahora en noviembre se cumplen los 25 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y pensamos que es un momento clave, coyuntural, para hacer énfasis en que se aprueben proyectos de ley que están pendientes también, orientados a cultura de paz. Hay un proyecto muy interesante que propuso la congresista Marisol Pérez Tello para sancionar el tema de lo que es el castigo físico humillante. Temas que nos preocupan porque todavía hay que armonizar un poquito también la legislación. Claro. Antes de entrar a hablar en profundidad sobre el tema de la legislación, quería tratar algunos otros temas sobre estos que decías antes del preocupante nivel de aceptación social sobre la violencia contra la infancia. Mencionabas el tercer encuentro por la primera infancia. Ahí en este encuentro se presentó una encuesta de Ipsos sobre el tema de violencia contra la infancia, ¿no? Esa encuesta decía que, por un lado, había un 81% de los encuestados, una encuesta hecha en Lima, 81% de los encuestados que señalaban que efectivamente eran conscientes de que la violencia no era una forma adecuada de educar a sus hijos, aunque había un preocupante 16% que decían que sí era una forma adecuada. Y anteriormente, el año pasado, se hizo una encuesta del Ministerio de Justicia, esta encuesta de Derechos Humanos, que señalaba que, digamos, la aceptación de la violencia superaba, creo, si no recuerdo mal, el 25%, señalaba que estaba de acuerdo con digamos, con el uso de la violencia en el castigo. Pero que hay este 81% que dice, al menos declara formalmente ante otra persona que está en contra de la violencia. En esa misma encuesta hay un 51%, es decir, más de la mitad, que dice haber sido testigo de violencia contra niños de su entorno cercano. Entonces puede ser una forma, digamos, encubierta de decir niño en el entorno cercano, decir que, bueno, puede ser una violencia en su propio hogar, ¿no? ¿Cómo es estas cifras donde el 51% dice ser testigo de violencia contra su niño de su entorno más cercano? Pues claro, cuando uno se le pregunta sobre la violencia, muchos, digamos, por vergüenza, otros sectores pueden decir que están en contra, ¿no? Pero este 51% puede ser revelador, ¿no? Sí, inicialmente me pasó lo mismo, también cuando escuchaba y cuando revisaba las cifras. Me pareció muy interesante este estudio de Ipsos de apoyo que se presentó justamente en el evento.
Parecía contradictorio, pero nos parece interesante porque la gente a raíz de la entrevista también se va cuestionando temas, ¿no? A veces uno hasta que no enfrenta el tema o no escucha la pregunta adecuada, no vas viendo cuánto es. Y yo me imagino que si volviéramos a hacer esa encuesta, a lo mejor esta data podría subir, porque a lo mejor tú vas viendo que hay ciertas situaciones que también son una forma de violencia. Como te digo, de repente un trato distinto, no es solamente el famoso chicote, el San Martín, que antes se usaba. De repente a lo mejor hay formas de tratar. Ahora existen además otras formas que también preocupan, que son con las tecnologías de información, el famoso ciberbullying, los maltratos, evidencias que escuchamos porque todos los días. Hay muchos padres que pueden decir que no practican violencia, pero porque puede ser que haya situaciones que no la vean como violentas, pero que en realidad sí lo son, ¿no? Así es. O como decía, en el mismo, por ejemplo, en las mismas escuelas, a veces cuando vemos estos casos de bullying, de fastidiar a un compañerito, pero ya no se hacen solo en mandarle el avioncito, el dibujo, sino ahora pues lo publican en un Facebook y de repente ese niño cómo regresa a la escuela al día siguiente, porque son medios masivos, o sea, hay varios temas que a veces multiplican ese tema de la violencia, ¿no? Ahora que hablas de la escuela, interesante hablar esto de los espacios en los cuales los niños son, digamos, víctimas de violencia. Según algunos estudios parciales que existen, coinciden ellos en señalar que, aunque la escuela sin lugar a dudas es un espacio de violencia, pero que el mayor espacio de violencia que sufren los niños es el hogar. En su propia casa es el principal espacio de violencia contra los niños. Sí, esto es muy duro porque nosotros también hemos estado contrastando información al respecto y vemos ese tema que al parecer donde tú piensas que los niños están más protegidos, que son la casa, el colegio, finalmente terminan siendo... cuando hemos visto la data y los estudios, estamos viendo hasta ahora que el 71% de los casos de violencia se reflejan y se dan dentro de la escuela o dentro de la familia, ¿no? Justamente los espacios que debería sentir protección. Claro, digamos, el hogar, que supuestamente debe ser el primer espacio de protección del niño, es también el primer espacio de violencia contra ellos, ¿no? Sí, así es, efectivamente. ¿Esto qué implica? Que, digamos, toda acción, digamos, frente al tema de violencia debe tener, digamos, como un componente central el trabajo con las familias. Definitivamente, no puedes dejar de trabajar, es clave, finalmente es clave primero trabajar con las familias, partimos por ahí, el primer espacio de socialización que tienen los niños es su propia familia, ¿no? Entonces trabajar con los padres. Nosotros actualmente tenemos inclusive un proyecto piloto en el Callao, por ejemplo, de prevención a la violencia con niños y niñas y adolescentes de una zona que se llama Santa Marina en el Callao, y estamos trabajando con las familias y con la escuela. O sea, no podemos, como reitero el tema de mi rompecabezas, o sea, no puedes dejar fuera una pieza porque se afecta el resultado. Entonces sí estamos trabajando allí, es un programa piloto porque nosotros como redes lo que hacemos es fortalecer el trabajo y las movilizaciones de sociedad civil, pero nos parecía interesante hacer una intervención, tener esta información de primera fuente, y ahora que se ven todos esos temas, por ejemplo, bueno, de sicariato, también estamos trabajando en estos programas de prevención desde infancia. Y en esa experiencia, ¿cómo ven ustedes los niveles de aceptación social de la violencia, digamos, en este trabajo ya directo en campo que están haciendo? ¿Cuál es el nivel de aceptación, digamos, de los padres, el tema de violencia contra los hijos e incluso también de los profesores, ¿no? Como una forma adecuada de educar? ¿Qué tan extendida está esta idea de que la violencia es, digamos, una forma adecuada de educación? Lamentablemente, en algunos casos sí identificamos que era como un tema generalizado, es una costumbre, inclusive algunas veces algunos docentes, no digo que sea en esta zona, pero en otros lugares también, cuando conversamos, los mismos docentes te mencionan y hasta los padres te dicen, no, si te sancionan, si te llaman la atención y te jalan el pelo, si tu papá te pega, es porque te quiere y quiere lo mejor de ti. O sea, muchos padres aceptan, digamos, una violencia del maestro hacia sus hijos, ¿no? Sí, porque a veces te dicen, bueno, el maestro más recto, ese que trata más fuerte, ese que quiere lo mejor de ti, o qué bueno que te toque este maestro porque es el más exigente, y los niveles de la palabra exigencia son bastante delicados, ¿no? Así como se habla a veces del castigo tolerable o aceptable, o sea, ¿qué es un castigo aceptable? ¿Qué es un nivel tolerable? Son términos que son muy cuestionables y habría que revisar en qué consisten y qué van por allá, ¿no? Un último tema antes de pasar al corte. ¿Cómo es la relación, y hablamos de, digamos, esta relación entre niños violentados y futuros adultos, digamos, que puedan practicar la violencia? ¿Cuál es la relación entre la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños, digamos? En aquellos hogares donde hay una violencia familiar contra la mujer, son también aquellos hogares donde hay mayor violencia contra los niños. Aquellas mujeres que son violentadas también tienden a practicar mayor violencia contra sus hijos. ¿Cuál es la relación entre el problema de la violencia contra la mujer con el problema de violencia contra los niños? Sí, es una pregunta muy interesante, Carlos,
personalmente no soy psicóloga, pero trabajamos en equipos multidisciplinarios y sí vemos ese tema. Cuando los niños ven violencia en su casa, la replican. Se puede replicar inclusive, lo más triste es con conductas antisociales. No es casual que salgan estos grupos a veces de bandas o, ¿cómo le llaman? Las famosas... Pandillas, las barras bravas. O sea, generalmente son chicos que encuentran en esta suerte de barras la familia que a veces no hay en casa. El espacio donde se sienten más, de repente se sienten con mayor autoridad porque en casa son un poco maltratados. Que el hijo que a veces ve que la madre es maltratada delante de él, replica eso con la futura esposa. O sea, y la propia mujer maltratada replica también esa violencia con los hijos. O sea, lamentablemente una persona que recibe violencia a lo mejor tiene otro tipo de violencia, a lo mejor no va a ser física, pero a lo mejor va a ser emocional. O sea, no es una persona que va a poder tener una conducta normal, va a canalizar esas frustraciones de otra manera, porque a lo mejor lo canaliza con el marido. Escuchaba la vez pasada unos especialistas que nos decían, no, porque si la mujer está maltratada, a lo mejor sabe que esta es su camisa favorita y esta será la que le va a quemar o va a planchar o va a hacer otro tipo de actitudes en las cuales aparentemente él no perciba que ella está devolviendo ese maltrato, pero sí va a ser con otras personas alrededor, o de repente también no va a poder atender de la misma manera a sus hijos, ¿no? Definitivamente este tema de cultura de paz, que se pueda respirar paz en una casa, los transmites alrededor de tu familia y tu vida cotidiana. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos para seguir conversando sobre este tema, y luego del corte ya vamos también sin entrar a hablar a fondo sobre el tema de la legislación, ¿no? ¿Qué pasa con la legislación peruana respecto a este tema de violencia contra la infancia? ¿Qué tanto la legislación permite o no esta violencia y qué es lo que se necesita, digamos, desde el punto de vista legislativo, ¿no? Les recordamos que nos pueden enviar sus preguntas, comentarios a través del chat. Tenemos ya varios comentarios y preguntas en el chat que nos están llegando y que en el siguiente bloque se la vamos a pasar a nuestra invitada Mónica Rodríguez. Entonces vamos al corte y regresamos. Es importante invertir en la primera infancia porque es justamente en esos años en los que el niño sale a conocer lo que es el mundo, sale a darse cuenta o a ver qué cosa es lo que lo está rodeando. Y si ellos salen y ven violencia, y ven tristeza, y ven en la cara de sus padres angustia, dificultad, pues ellos van a pensar que justamente de eso se trata la vida. Es justamente por eso que todos debemos preocuparnos e invertir en la primera infancia. Acá estamos conversando, como Mónica, acá en el corte, ¿no? Y conversábamos sobre este tema de precisamente, hemos hablado sobre el tema de la violencia, de lo extendido que está, pero el tema es, antes de entrar a hablar sobre la legislación, el tema qué hacer cuando alguien sufre violencia, qué hacer frente a la violencia, o sea, digamos, qué puede hacer un niño que es víctima de violencia, qué herramientas tiene, a dónde debe acudir. Perfecto. Yo creo que es importante primero identificar, o sea, si un niño no está con la misma actitud de siempre, o ves un niño que está muy retraído, es un tema para llamar la atención, y no solo para los profesores, sino también en casa, ¿no? Alguien tiene que estar alerta y ver cuando el niño va cambiando su actitud, o un niño que está siendo muy agresivo también, definitivamente evidencia, y hay que irle con sus propias palabras, ir buscando esa información. Pero ¿dónde recurrimos? ¿A dónde vamos? Yo sí creo que gracias a Dios existen ahora alternativas, por ejemplo esta misma línea 100 de emergencia, que es muy accesible, digamos, para todos, tiene equipos técnicos detrás desde el MIMP, es una muy buena iniciativa. Una gran amiga nuestra que es ANAR, la Fundación ANAR, también tiene una línea de emergencia que inclusive atiende las 24 horas hasta en quechua,
y de alguna manera canalizan ya cuando los casos pasan a mayores y tienen que orientar y hacer el seguimiento con fiscalía, ¿no? Y está en casi todo el país. Entonces, existen estos espacios, pero también otros espacios interesantes y que ahora creo que la coyuntura amerita fortalecer, por ejemplo, son las de MUNAS, son las defensorías municipales. Entonces, yo sí creo que, y aprovecho tu medio, Carlos, para llamar la atención a las nuevas autoridades que tienen que irse empapando también, porque no siempre conocen de estos temas, en que también dentro de los municipios existen estas áreas de orientación a las madres, a los niños y a los adolescentes de manera gratuita, y que están obligadas a que cuenten con un equipo técnico multidisciplinario, un trabajador social, un psicólogo, un abogado, entonces que son gratuitas, que la gente puede hacer la denuncia y de ser el caso de recibir un apoyo. Ahora, pero que son las abandonadas a veces en presupuesto dentro del municipio. Eso quería preguntarte. Sí. Seguramente hay diferencias entre distrito y distrito, entre provincia y provincia, pero en términos generales, ¿cómo están funcionando estas de MUNA frente al problema de violencia contra la infancia? ¿Tienen una capacidad de respuesta rápida? ¿Tienen una capacidad de una respuesta efectiva? ¿O no? ¿O están, digamos, tienen una capacidad limitada? ¿Cómo están funcionando? Es muy relativo ese tema porque según también a veces lamentablemente los presupuestos o la decisión política de cada municipio van a ser mucho más eficientes unas que otras. Inclusive en algunos municipios podemos encontrar 7 de MUNAS y en otros podemos encontrar 1. Y no tiene nada que ver ahí, inclusive con que sea un municipio muy rentable. Conocemos municipios de conos que a veces tienen 3, 4 municipios y sí amerita también por la extensión y por el volumen de personas que están atendiendo, ¿no? Pero como mencionábamos en el break, en el descanso, a veces las de MUNAS terminan siendo la cenicienta del municipio. O sea, todo lo que diga vinculado a infancia va a la de MUNAS. Las autoridades lo derivan y estas personas a veces tienen también esas autoridades un alto grado de rotación, que es una pena. Entonces, sí es importante que todos apuntalemos a fortalecerlos quienes estamos en temas de políticas de infancia. Pero de fortalecer esto, en el tema legislativo, ¿cómo estamos en el tema de legislación frente al problema de violencia? Entonces, la legislación, actualmente la legislación peruana permite lo que se define como castigo tolerable. Sí. Una serie de especialistas han señalado que esto del castigo tolerable puede ser una puerta abierta a permitir, digamos, a institucionalizar, legalizar la violencia contra los niños. Así es. Efectivamente, bueno, si es una puerta, yo digo que es un rezago que quedó y que se queda en el Código Civil, no está en el Código de Infancia, pero definitivamente es un código, tiene un nivel jurídico alto. Ahora, yo creo que la legislación todavía no responde a lo que quisiéramos, por eso de alguna manera estamos haciendo también esta movilización y esperemos que algún congresista pueda estar escuchando, los congresistas puedan estar escuchando este medio para evaluar el tema. Tienen un proyecto de ley muy interesante por el tema de la cultura de paz que hacía mención hace un rato, promovido por la congresista Marisol Perestello. Ahora, también me dirás, una ley no va a cambiar una realidad, claro. Eso es un tema interesante. Pero sí consideramos que de alguna manera la normatividad es un piso clave, o sea, que una ley te da todo un piso para comenzar a trabajar otras cosas, protocolos, directivas para los ministerios, porque a veces también las malas autoridades se respaldan en esta normativa y dicen, ay, no existe tal ley, no hay amparo, no hay justificación, entonces por lo menos una ley en el tema, si obviamente una ley no soluciona los problemas, que la ley no cambia automáticamente la realidad, pero la ley permitiría, digamos, le daría mayores herramientas al Estado para combatir el tema de violencia contra la infancia. Así es, y para trabajar una estrategia. Creo que es importante que se cuente con una estrategia nacional educativa, preventiva. Sabemos todos que el tema de prevención... ¿No existe una estrategia nacional de prevención contra la violencia? No, recién se ha aprobado recientemente un plan, la estrategia todavía está por insertarse y habría que validarla también. Ahora, todavía no se conoce. ¿Y qué pasa? ¿Por qué crees tú que no avanza, no sale en el Congreso una ley que termine con esta puerta abierta del castigo tolerable permitió en la legislación? ¿Por qué no sale una ley que prohíba, digamos, específicamente todo tipo de maltrato, de violencia contra los niños, tanto maltrato físico como maltrato psicológico, el trato denigrante? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en el Congreso no sale una ley en ese sentido? Eso nos preguntamos nosotros también. O sea, por eso hemos estado haciendo también toda esta movilización en los últimos meses para que se apruebe este proyecto de ley, porque ni siquiera me puede decir, no existe el proyecto de ley. Existe y está en espera. Y hay que ver la prioridad que se están dando justamente ese tema del Congreso. ¿Cómo ven ustedes ahí la correlación en el Congreso frente a este tema? ¿Cuáles son las fuerzas que se mueven en el Congreso? Digamos, ¿qué nivel de aceptación tiene este proyecto, digamos, que prohíbe todo tipo de castigo físico? ¿O creen que más bien el tema
no tiene aceptación. Nosotros hemos estado dando algunos sondeos, hemos tenido reuniones con algunos congresistas, muchos no conocían el proyecto, es un tema que también amerita difusión, buscarse sus espacios. Entiendo que dentro del Congreso también a veces tienen que darse alianzas y el trabajo por bancadas, entonces en ese camino estamos, claro, en toda la movilización. Este es un tema, el tema de violencia contra la mujer, digamos, pero que trasciende la diferencia de bancadas políticas, ¿no? Exactamente, es un tema que une a todos, o sea, no es un tema de color, es un tema que realmente nos une como peruanos y amerita que se revise. Claro, ¿no? porque ahí el Congreso también está todavía estancado y no se habla de un nuevo código del niño adolescente, también está estancado y precisamente hace un año, un poco más, se presentó una propuesta de nuevo código del niño que, entre otras cosas, una propuesta de la Comisión de Justicia, ¿no? Que en ese entonces presidía, si no recuerdo mal, el congresista Bengolea, presentó una propuesta de nuevo código del niño que, entre otras cosas, ratificaba esto del castigo tolerable. No había una prohibición específica de castigo que presentó como un retroceso, ¿no? Sí, exactamente. Felizmente, bueno, eso se volvió a comisiones y se está reestudiando otra vez, ¿no? Exactamente. El proyecto de Código de los Niños, que es un tema que hemos estado también muy cercanos, hemos revisado, hemos alcanzado propuestas, pero conversando con varios congresistas en algunos aspectos había muchos retrocesos, claro, ¿no? Ya es otro tema de repente, pero habían proyectos y programas inclusive que se han estado cerrando ya vinculados al tema, por ejemplo, lo que son derechos sexuales y reproductivos, claro, con los adolescentes, derecho a la información. Claro, ese retroceso, entonces, habían retrocesos que han atrofiado todo el avance, claro, de este proyecto. Ese código finalmente no llegó a debatirse en el Pleno, ¿no? Pero se habló de una reformulación. ¿Cómo está eso también de este nuevo código del niño y adolescente? Que, entre otras cosas, es esperar que en ese código se incluya la prohibición de todo tipo de castigo contra los niños, sí, ¿no? De acuerdo a las indagaciones y el trabajo que hemos venido haciendo, es un código que todavía está madurando. Yo creo que no, por lo menos no considero que en esta legislatura se apruebe, consideramos un poquito más. ¿Tú dirías que esta lentitud en el tema del código, esta lentitud en que avance en legislación, una legislación que prohíba todo tipo de castigo, violencia contra los niños, refleja, digamos, una falta de conciencia entre los congresistas, no entre todos, porque hay algunos congresistas, como tú mencionabas, la congresista Marisol Pérez Teo, que están impulsando esto, pero que hay una falta de conciencia entre muchos congresistas respecto al problema, a la magnitud y al problema de la violencia contra los niños, y esa aceptación social que hablamos también puede llegar a un nivel de aceptación entre unos congresistas como una práctica social normal. Mencionaba a veces en algunos especialistas de UNICEF que también a veces esto es el resultado de que los niños no voten. No digo que los niños voten, pero sí podría reflejarse en esos temas de que no se impulsen, porque en el fondo, ¿cuánto peso tiene el tema de la infancia para algunas personas? Ahora, yo sí creo que no hay que ligar ambos proyectos. Si bien el tema del código tiene que tener un enfoque de género, de cultura de paz, ecología, claro, etc., no habría que ligarlo. O sea, no tiene nada que ver con que se vaya avanzando, por ejemplo, en aprobar este proyecto de ley, claro, porque sí creo que el tema del código de niños y adolescentes tiene para más rato. Es un tema que tiene que estar bien claro, bien consensuado. Pero como tú dices, eso no impide que antes de la aprobación del código pueda haber una ley específica de prohibición del castigo. Normatividad, exacto. Yo creo que y esa normatividad que prohíbe todo tipo de castigo contra los niños, ¿alguna esperanza, algún optimismo de que esa normatividad sí salga en esta legislatura? Esperemos, tenemos toda la ilusión y ojalá que el proyecto se apruebe, no porque sea la congresista Pérez Teo, que es compañera de la universidad, que lo ha propuesto, pero sí nos parece interesante que se alienten este tipo de iniciativas y luego, posteriormente, que enfoquen a toda una suerte de política articulada, ¿no? Porque una legislación clara en este tipo, dirías que sería como un mensaje claro de que hay una voluntad política del Estado de combatir, que mientras no existe esta legislación, entonces no queda claro un mensaje de ese sentido. Exactamente, o sea, finalmente la legislación, las tomas de decisión son el resultado de la voluntad, entonces es una mejor manera de decir por dónde quiere ir el Estado también, ¿no? Nos están llegando numerosas preguntas del chat, quería leerte algunos. Hay un mensaje también que nos llega desde el GIN, que nos dice: el Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño es una red nacional no gubernamental que trabaja en favor de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nos llegan a ver varias preguntas. Y además felicitar a todas y agradecer a todas las personas, porque hoy me ven a mí, pero en el fondo detrás mío, como te mencionaba al comienzo, son 30 instituciones, casi a nivel nacional, con muchísimas personas que le ponen alma, vida y corazón al trabajo que se hace desde el Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. A veces somos muy poquitos para las problemáticas que hay, pero tratamos de buscar y participar de casi todas las mesas, espacios vinculados a temas de infancia. Y muchas instituciones y muchas personas nos dicen: ¿cuántas personas están trabajando? Realmente somos pocos, pero ahí clonándonos y con buena voluntad. Y espacios como el tuyo nos ayudan a difundir, porque a veces no todos somos comunicadores, ¿no? Claro.
A ver, mira, nos llegan precisamente, y en esta difusión hay mucha gente que nos está viendo y que también mandan sus inquietudes, comentarios, ¿no? Daniel, por ejemplo, escribe y dice: grave la situación de la violencia contra los niños. Y pregunta: ¿cómo es posible que frente a un problema de esta magnitud no haya información para combatirla? Son nuestros niños y niñas. Y en ese mismo sentido, Orlando dice: claro. Y pregunta: ¿cómo combatir algo que no se conoce? ¿Cuántos casos de bullying existen, de violencia en el hogar, de trata de personas? Justamente ambas preguntan en ese sentido. Bueno, ¿cómo, lo que yo te pregunté un poco al inicio en el bloque anterior, cómo entender esta falta de información de un tema tan importante? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo combatir eficientemente, eficazmente un problema cuando no se tiene la información de su magnitud? Y ese es un tema muy interesante, porque por ejemplo, yo que he trabajado muchos años lo que es prevención al trabajo infantil, y a veces trabajamos con el INEI para hacer las encuestas de hogares y teníamos que sensibilizar un poco y entrenar a los encuestadores. ¿Cómo preguntabas o cómo tú preguntabas a un niño, por ejemplo, trabajador, si estaba trabajando? Que es otra forma también de, a veces, de explotación y de violencia, la violencia laboral infantil. Porque a veces los niños no se reconocían como unos niños trabajadores, o de repente cuando viene el encuestador a hacer la encuesta, ¿cómo le preguntas si el niño está siendo violentado, si está la mamá al lado y de repente es violentada por ella? Entonces, por eso vemos esta invisibilidad y por eso es tan importante ver cómo trabajamos estas encuestas, a lo mejor desde el Ministerio de Educación, con otro tipo de módulos o metodologías, ¿no? Porque es toda una especialidad para poder obtener esa información. Claro, es un reto el de visibilizar este problema, es un reto, digamos, es un primer reto si se quiere tener una estrategia eficaz para enfrentarlo, así ¿no? Así es, sí. Ahora, Erika también es que dice: hay iniciativas interesantes, pero cada una va por su lado, no se coordina, no se unen para proteger en forma eficiente a los niños. ¿Qué tan grave es eso es lo que dice Erika, es importante este problema de qué tan grave es esta falta de articulación para enfrentar el problema contra la infancia? Como dice, pueden haber iniciativas interesantes, ya sea de programas para prevenirla, programas de ayuda, pero cada una va por su lado, no hay coordinación. ¿Qué tan grave es esta falta de articulación? Es muy delicada, es muy grave, porque justamente como te mencionaba desde el comienzo, son fenómenos, la violencia es un fenómeno también multisectorial, resultado de muchas situaciones, entonces tiene que haber una articulación. No puede ser que a veces una dirección de un ministerio te diga: no, yo trabajo hasta acá, no apuntarlo, o de repente yo estoy haciendo mi denuncia vía DEMUNA, la DEMUNA va a la fiscalía, y la fiscalía hasta qué punto toma en cuenta esa denuncia, y ahí se pierde el hilo conductor y no sancionas. Entonces sí es un tema delicado y como bien dice Erika, ayer conversaba con una persona extranjera y me decía: ¿qué cantidad de ONGs existen en el país? Y digo, de verdad que tenemos como país toda una experiencia en ONGs, pero ¿por qué existe esta multiplicidad? Porque justamente en algún momento el Estado no llega a todas las zonas a cubrir todos los temas, entonces han surgido estas iniciativas de la sociedad civil para ir apuntalando y para articularse. Claro. Pero lo ideal es que estas iniciativas, si son positivas o son lecciones positivas, se vuelvan a una política nacional. O sea, nosotros, nuestra manera de contribuir como sociedad civil es que de alguna manera estas experiencias positivas se trasladen y vayan adquiriendo, digamos, oye, por el camino nos equivocamos también, nadie es perfecto, pero si hay experiencias positivas, transmitirlas al Estado para que el Estado de repente pueda ampliarlas y su difusión sea mucho mayor. Claro, pero esta articulación es importante porque pueden haber incluso respuestas del propio Estado diferenciadas. Por ejemplo, en una DEMUNA puede haber, digamos, una forma de responder frente al tema de violencia contra la infancia, incluso consideraciones distintas a las que puede tener otra DEMUNA respecto a qué es violencia, qué no es violencia, ¿no? Sí, hay conceptos generales que se manejan, pero como tú bien dices, Carlos, a veces varía. En cosas tan pequeñas como un registro, tú ves que un municipio lo hace de una manera, otro municipio de repente es más proactivo y va a hacer la toma de registro a las escuelas. De verdad es muy distinto. Ahora, lo interesante es ver cómo recogemos estas experiencias exitosas para ampliarlas y que todos se vayan de alguna manera enriqueciendo. Yo sí... Y reitero mi invocación a las nuevas autoridades, es importante que se vayan haciendo esos sondeos, que se hagan estas reuniones a través, por ejemplo, estas DEMUNAs. Bueno, el Ministerio de la Mujer de alguna manera es el ente rector en materia de las defensorías, entonces ver cómo recoge estas informaciones y estos resultados y estas experiencias exitosas para darles una réplica a mayor nivel. ¿Y cómo está la articulación, ya en el estado de la articulación en la sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, para tener una acción conjunta y también una respuesta conjunta frente a este problema? Y ese tema es interesante porque a veces hay temas en los cuales pueden ser más polémicos, ¿no? Por ejemplo, en temas a veces de trabajo infantil, unas instituciones piensan de una manera, otras piensan de otra manera, pero lo importante es, en el caso de violencia, por ejemplo, creo que todos estamos
Y coincidimos en el tema que el interés superior lo tienen los niños y no hay institución que no se ponga en contra del tema, que sea una cultura de paz. Hay una articulación allí, ahí puede haber una articulación, trabajamos en red, participamos, por ejemplo, en los resultados. Pero hay una articulación mesas también, en lo que, claro, hay una articulación y una coincidencia, un consenso en, digamos, en la necesidad de prevenir y de enfrentar este problema. Sí. Pero ¿cómo funciona la articulación respecto a las estrategias para enfrentarlo? Con respecto a las estrategias todavía falta una articulación, pero ahora, bueno, de alguna manera vamos articulándonos, nos tenemos las reuniones a través de la mesa del MINPE en los resultados 20 y 21, donde se van trabajando esas estrategias y alcanzando propuestas para que las estrategias sean más macro, ¿no? Te digo, la perfección no existe, vamos afinando también el campo, tenemos que ir actualizando también nuestras estrategias, los fondos en cooperación también se van retirando y eso va limitando también el capital humano con el cual contamos en las instituciones, pero bueno, ahí se van haciendo, lo importante es seguir metiendo el hombro a este tema. Tú decías que hay necesidad de una estrategia nacional para enfrentar, para prevenir el tema de violencia contra la infancia, para prevenir y también para responder frente a los casos que existen, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿qué está faltando para tener esa estrategia? ¿Ves que hay voluntad política en el Estado para construir una estrategia? ¿Se están, digamos, dando pasos para empezar a articular una estrategia en ese sentido? ¿O todavía estamos un poco lejos de tener una estrategia nacional? Yo creo que como Estado se están dando los primeros pasos con la aprobación de este plan, pero sí es importante trabajar un tema también inclusive de empoderamiento infantil, por ejemplo. Ese es un tema que habría que trabajar. Reitero, el tema de los presupuestos es clave, el tema de la normatividad, el tema de trabajo con distintos actores, con trabajos en medios es clave, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, una mala propaganda, un mal programa, a veces de televisión puede llevar abajo todo un programa interesante. Nos han pasado experiencias en las cuales hemos dado 2, 3 años de trabajo y de repente salió una publicidad que no estaba adecuada y te desorienta. O sea, si vemos estos referentes que a veces nos ponen la televisión, que son aparentemente programas de entretenimiento, de juegos para los jóvenes, y estás viendo golpes, maltratos, insultos, o vemos medios y notas de prensa que te las pasan no solo en horario nocturno, sino en horario infantil, en los cuales, si los niños están escuchando, transmiten una situación de inseguridad, de zozobra, porque se ve como lo más normal que a veces inclusive encontremos niños, bebitos botados en basurales y que estás tratando de buscar cómo lo reinsertas a esta madre. Entonces no es tan fácil, hay todo un proceso, ¿no? El tema, por ejemplo, que también nos preocupa, que es el tema de la violencia laboral infantil. ¿Cuánta gente tiene en sus casas menores de edad y cuántas menores de edad lo vemos como trabajo infantil doméstico cotidiano y enfrentándose a riesgos de violaciones, de violencia psicológica grave, ¿no? Muy delicado, o inclusive la violencia de no permitir que esta niña que está trabajando vaya a la escuela, que es otra forma de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué país queremos? ¿Qué futuro queremos? Tenemos que invertir en nuestra infancia y ese tema es un tema que debemos todos unir esfuerzos. Bien, muchas gracias, Mónica, gracias por a ti, participar en el Carlos. programa, y bueno, esperemos entonces ahora en noviembre los resultados de este estudio que se ha hecho para conocer la magnitud del tema de violencia. En calidad de primicia, de verdad. Bien, muchas gracias, Mónica. Esta fue la entrevista con Mónica Rodríguez, que como dijimos es responsable de proyectos del GIN, que es el Grupo Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. Tomamos un corte y regresamos en la segunda parte del programa. Como anunciamos, vamos a tener a Patricia Ames, que es antropóloga, investigadora del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, para seguir hablando sobre este tema de la problemática de la violencia contra la infancia. Tomamos un corte y regresamos. Bienvenidos a La Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia. Porque ellos son el presente y futuro de nuestro país. Porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca.
¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bien, como decíamos, ahora estamos con Patricia Ames, que como decimos es antropóloga y es investigadora del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Nosotros que veníamos conversando también en la primera parte del programa sobre con Mónica Rodríguez Lin, sobre este tema de violencia, de la problemática de la violencia contra la infancia. Y digamos, una primera mirada a este problema lo que nos da es que un problema central es precisamente que no se conoce mucho el tema, que hay una falta de información, ¿no? Digamos, no hay información, digamos, nacional que nos permita conocer la real magnitud de este problema y qué está pasando, se está incrementando, no se está incrementando, ¿no? Que hay una serie de estudios más bien parciales, ¿no? Y yo quería preguntar, porque tú precisamente en marzo de este año presentaste un estudio, una investigación sobre ese tema de violencia, una investigación que se llamó Entre el rigor y el cariño, infancia y violencia en comunidades andinas. Y una investigación que tengo entendido se centró fundamentalmente en Ayacucho. Así es. Entonces, quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son las conclusiones sobre este tema de violencia y sobre este tema de violencia en la infancia en las comunidades andinas? Porque decimos, existe poca información y la poca información que existe muchas veces está sobre zonas urbanas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de este problema de la violencia contra la infancia en estas comunidades andinas donde tú hiciste esta investigación? Sí, bueno, nosotros hicimos una investigación en 4 comunidades de Ayacucho. 2 habían recibido cierta atención de un programa especial de apoyo familiar y 2 no, y queríamos compararlas un poco. Y encontramos que en todas las comunidades había presencia de violencia doméstica, tanto violencia de pareja, que termina por afectar a los niños también, y de violencia infantil hacia los niños, ¿no? Pero también encontramos que había distintos tipos de violencia, distintos grados de violencia, y que habían habido muchos cambios en los últimos años, ¿no? Digamos, todos los adultos con los que hablamos, sobre todo los de más de 40, digamos, recordaban un tiempo pasado donde había mucha más violencia que hoy, ¿no? Y más bien los más jóvenes, los menores, sí recapitulaban que ahora habían habido muchos cambios, hay nuevos discursos respecto a cómo criar a los niños. ¿Hay una tendencia hacia una disminución de la violencia familiar? Exacto, habría como una tendencia, pero que no significa una cosa automática, ¿no? O sea, ha habido mucho trabajo de muchas instituciones, de muchas personas, del Estado, de la sociedad civil, para ir incorporando pues información, conocimientos, recursos que permitan una crianza sin violencia, ¿no? Y bueno, lo interesante, lo positivo también es saber que la violencia pues no es algo, como quien dice, inevitable, ¿no? O sea, sí se puede transformar, se puede cambiar la forma en que se trata a los niños. En esta investigación, ¿qué tan alto es el nivel de aceptación social respecto a la violencia como un método válido y como un método adecuado de crianza? Mira, hay una legitimidad bastante amplia respecto al uso del castigo físico, por ejemplo, como método de crianza. Pero hemos visto, por ejemplo, en comunidades donde han tenido una intervención que ha ayudado a reducir pues, los niveles de estrés en la familia, a mejorar las relaciones en la familia, a distribuir mejor las tareas también al interior de la familia. Ahí hemos visto que, por ejemplo, empiezan a desaparecer formas severas de violencia, ¿no? Que se reportan formas ligeras y moderadas,
desaparecen las formas severas y no encontramos casos de negligencia, ¿no? Que es la desatención, sobre todo de los niños pequeños, que puede llevar a su... que los violenta, ¿no? Porque puede llevar a su enfermedad, incluso a su muerte, ¿no? Mientras que en las comunidades que no han sido pues intervenidas, no han participado, se puede ver que todavía hay casos de negligencia y que hay casos de violencia severa. Ahora, esta investigación en Ayacucho, que es un escenario además interesante para una investigación de este tipo de violencia, porque Ayacucho fue un escenario en los años 80 y 90 de una extendida y fuerte violencia política, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo esto, digamos, qué impacto tiene esto en la violencia familiar? Porque, digamos, muchos de aquellos que fueron incluso jóvenes, incluso niños en los años de la violencia política, los años más duros de la violencia política, ahora son padres y probablemente con niños chicos, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? Y, digamos, ¿qué tanto ha impactado ese crecimiento en un contexto de violencia, de fuerte violencia política, para que, digamos, cómo se refleja eso en una violencia familiar, ¿no? Y si esto hace, digamos, estas comunidades más propensas al tema de la violencia. Sí, ahí tenemos como evidencias contradictorias, ¿no? Porque por un lado vemos que estos niños que han crecido en una época de violencia, pues han sufrido la violencia, la han sentido, y eso podría llevarnos a pensar que van a reproducir también esa violencia con sus hijos, ¿no? Pero al mismo tiempo también, bueno, han sufrido orfandad, han sufrido miedo, ¿no? Han sufrido debilidad, digamos, de los lazos familiares, y ahora como padres a veces también tratan como de contrarrestar y ofrecer otra cosa a sus hijos, ¿no? Entonces tratan, por ejemplo, de fortalecer los lazos familiares, de no ser tan duros con sus hijos, ¿no? Entonces es también como una reacción contra lo que les ha tocado vivir también. Y en estas dos respuestas frente a la violencia que sufrieron, ¿no? La respuesta, digamos, de alguna manera de replicarle, y la otra respuesta más bien de tratar, digamos, que sus hijos no, de alguna manera no sufran lo que ellos sufrieron, digamos, de tener más bien una postura de rechazo a la violencia. ¿Cuál es la estimación que pesa más? Es difícil establecerlo, ¿no? Yo siento que necesitamos más investigación para, digamos, dar una respuesta más contundente, ¿no? Porque todavía tenemos pocos casos, ¿no? Donde sí hemos visto, por ejemplo, que pesa más el replicar la violencia es en el caso de la violencia de pareja, ¿no? Ahí donde ha habido la violencia política, ¿no? Y han habido muchas cosas duras, los adultos de hoy tienden a ser violentos, familiarmente, digamos, en términos de pareja. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, violencia contra la mujer que muchas veces está asociada al consumo de alcohol, ¿no? Y el consumo de alcohol también está claramente asociado a estas vivencias traumáticas. Claro. Y esa violencia, digamos, entre pareja, esa violencia, digamos, familiar en el hogar, también, digamos, es un escenario donde se da con mayor facilidad la violencia contra los niños. Sí, y además nosotros en el estudio hemos considerado que la violencia de pareja es también una forma de violencia infantil, en el sentido de que, bueno, otros investigadores extranjeros también lo consideran así, porque los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, no pueden elegir no estar ahí, no ser testigos, y son violentados al ver también cómo violentan a su madre, ¿no? Como las personas que los cuidan son violentadas, ¿no? Iniciamos la entrevista también hablando sobre esto de la falta de investigación, de la falta de data, ¿no? De la falta de información. ¿A qué atribuyes tú que haya esta falta de información más precisa sobre el tema de violencia, esta falta de investigaciones? Hay algunos esfuerzos, digamos, de instituciones de sociedad civil, de centros de investigación privados, como este estudio que ha hecho Turmar, presentado en marzo de este año, pero ¿por qué no hay mayor investigación y mayor información desde el propio Estado, información del Estado? ¿Qué refleja eso? Yo creo que refleja la invisibilidad que tiene el tema mismo de la violencia infantil, ¿no? Y que hasta cierto punto es todavía considerado algo legítimo, pero solamente llama la atención cuando llega a casos extremos, ¿no? Y consideramos legítimos diversas gamas de castigo físico, ¿no? Entonces, ahora hay todo un movimiento por decir, no, pues detengamos todas estas gamas porque no podemos controlar en qué momento la violencia escala y se vuelve extrema. Esa aceptación social que hablamos del castigo fijo, del castigo físico, los niños, también se refleja en el Estado, digamos, una especie de aceptación del propio Estado frente a esta violencia contra los niños.
Sí, uno querer reconocerla, por ejemplo, ¿no? Yo en mis trabajos en el sector educación, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando vi la ley contra el bullying, por ejemplo, ¿no? La ley de convivencia escolar, pero en esa ley no se menciona nada respecto a una prohibición clara de los maestros respecto a no ser violentos hacia los niños, ¿no? Y yo encuentro en muchas escuelas, en estas comunidades que te he mencionado, que los maestros emplean también la violencia como método de corrección de los niños al interior de la escuela, ¿no? Entonces, que el Estado no sancione y diga esto no se hace en nuestras escuelas es también sintomático, ¿no? Claro, es un mensaje, digamos, de alguna manera de aceptación digamos, de esa forma de conducta, ¿no? Así es. ¿Dirías que es indispensable si queremos avanzar en la prevención de la violencia contra la infancia, en tener una estrategia nacional contra la infancia? Es fundamental, para comenzar, como primer paso, que el Estado comience a invertir más, para comenzar, en tener una data, tener una información, en conocer el problema. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo ahora como se están gestionando las políticas públicas que se exigen pues evidencias para cada programa. Si queremos implementar un programa de disminución, de prevención, de control de la violencia infantil doméstica, vamos a necesitar datos para respaldar este programa, ¿no? Y en este momento los datos son muy dispersos, muy fragmentarios, incluso los lugares donde se reporta la violencia son varios, ¿no? La comisaría, la DEMUNA, claro, el CEN Mujer, ¿no? Y a veces hay un problema, tú dirías que hay un problema que no todos recogen la información con el mismo criterio. O sea, de repente un caso que para la comisaría puede ser de violencia contra la infancia, de repente se reporta en la DEMUNA y no lo considera como un hecho de violencia. Hay distintos criterios, no hay tampoco, por ejemplo, un formato común para recoger la información, está en distintos lugares, entonces no hay cómo centralizarla, ¿no? Y también creo que hay un trabajo importante con autoridades, porque muchas de las autoridades que hemos entrevistado, ya no en Ayacucho, sino ya en Huancavelica, en los últimos meses, vemos que también las propias autoridades que están encargadas de la administración de justicia han sido también criados desde una visión que legitima la violencia infantil y entonces no lo ven como un problema, ¿no? Entonces pueden tender a no reconocerlo ni registrarlo como un problema, ¿no? Claro, y mientras tenemos esta falta de información y esta falta de criterios claros, es difícil que podamos tener, o es difícil que vamos a hablar de una estrategia eficaz de prevención de la violencia contra la infancia. Sí, yo creo que sí, porque sin información no sabemos dónde estamos, ni a dónde vamos. Y en este momento estamos en un momento así como contradictorio, porque de repente pueden aumentar nuestras denuncias de violencia y quizás eso no es un mal indicador, no es que la violencia haya aumentado. Puede ser que nos esté indicando que hay más conciencia de que eso es un problema y se denuncia. Puede ser que haya incluso la misma cantidad o menos casos de violencia, pero que se denuncien más. Exacto, ¿no? Y eso ya nos muestra que la gente se da cuenta de que eso es un problema, ¿no? No hay ninguna medición que nos permita saber si ahora hay más violencia que antes, no hay ningún indicador que nos permita ver cómo está evolucionando el problema. Hay algunos reportes en la ENDES, se recoge información sobre violencia doméstica, violencia de pareja y también violencia hacia los niños, y la ENDES es una encuesta periódica. Y ahí se está, me parece, tratando de incorporar también preguntas más específicas. Eso te quería preguntar, ¿ves avances cómo ves, digamos, respecto a la política del Estado frente al tema de violencia? ¿Ves que hay una mayor conciencia, hay un mayor interés para enfrentar este problema? ¿Ves avances en el tema o ves que todavía, digamos, la cosa no está en el radar del Yo creo Estado? que sí hay avances, ¿no? Por ejemplo, para decirte, en el último PENAYA, el último Programa Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, una meta emblemática es una infancia libre de violencia. Y creo que es el cuarto PENAYA que tenemos y es la primera vez que aparece una meta. El tema de violencia. Entonces yo creo que eso es un avance importante, significativo. Y ese ¿cómo se está, digamos, manifestando en acciones más concretas? Digamos, hay mayores recursos para el tema, hay, digamos, ves que se están, digamos, proyectando, digamos, algunas acciones para buscar tener esa información que falta. ¿Cómo se está, digamos, canalizando ese interés que me dices? O sea, creo que es importante que ya se ha visibilizado el problema al convertirlo en meta emblemática. Sé que se están buscando fondos para hacer una encuesta a nivel nacional sobre violencia contra los niños. Han habido algunas iniciativas en los últimos 10 años de, por ejemplo, una encuesta sobre violencia sexual a niños y adolescentes. Entonces hay búsquedas en algunos ministerios y también búsquedas de coordinación intersectorial para recoger esa información, ¿no? Que creo que muestran interés y avances.
Bien, nosotros vamos a hacer un breve corte y regresamos para seguir conversando con Patricia Ames del IEP sobre este tema de violencia contra la infancia. Recordemos que nos pueden enviar sus comentarios, preguntas a través del chat. Tenemos ya varias preguntas aquí que se las vamos a trasladar a Patricia después del corte del siguiente bloque. Entonces vamos a un breve corte y regresamos. Bueno, los niños son importantes en sí mismos. No son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento. Por lo tanto, hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligente que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Bien, seguimos aquí conversando con Patricia Ames, investigadora del IEP, que estamos hablando sobre este tema de violencia contra la infancia. Hay varias preguntas que nos llegan a través del chat que quería trasladarte, ¿no? Daniel escribe y dice: vivimos con una cultura de violencia, desde el hogar, el colegio, el centro laboral, los centros de reposo, todos los niños, a ver, acá se movió esto un ratito, déjame volverlo a poner. Dice: todos los niños, adultos y ancianos sufren maltrato. Y le dice: no se necesita llegar al golpe para hablar de violencia. Estamos acostumbrados a gritar a los demás, a no dominarnos. Imagínense cómo recibe ese tipo de maltrato un niño. Antes te comentaba que es Anel sobre el tema de la cultura. Efectivamente, si vivimos una cultura de violencia, si los niños están creciendo en medio de una cultura de violencia, y que la violencia no es solamente, a veces significamos, bueno, violencia es golpear físicamente, maltratar físicamente a un niño, pero hay otros tipos de violencia, la violencia no es solamente física, ¿no? Claro, nosotros hemos trabajado con 4 tipos de violencia diferentes, ¿no? La violencia psicológica, que tiene que ver con todo lo que son humillaciones, insultos, ¿no? Amenazas, ¿no? La violencia física, que involucra un daño físico al cuerpo, a la integridad física de la persona. La violencia sexual, de la que se habla o se evita hablar un poco cuando se refiere a los niños y adolescentes, pero que existe lamentablemente en nuestro país, y la negligencia, que es la falta de atención, de cuidado a un niño pequeño que puede ocasionar un daño permanente o irreversible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo no llevo un niño enfermo a la posta, un niño de meses no va a ir solo a la posta, ¿no? Y eso lo puede enfermar o lo puede llevar a la muerte incluso. Entonces hay 4 tipos de violencia con las que hemos trabajado. Nos llamó mucho la atención que básicamente en las comunidades con las que conversamos es la violencia física la que se identifica como violencia, claro, ¿no? Y la violencia psicológica por lo general no es reconocida como tal, ¿no? Entonces tiene razón la persona que nos escribe de que muchas veces
naturalizamos la violencia cotidiana, ¿no? Los gritos, la agresividad que sufrimos diariamente en nuestras interacciones, y que debemos empezar a cuestionarla, ¿no? Porque no es una forma natural necesariamente de relacionarnos. Y que eso afecta, digamos, el crecimiento, el desarrollo de los niños cuando esa violencia, digamos, verbal, esa violencia psicológica la sufren los niños, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, en las comunidades con las que, donde trabajábamos, hablábamos mucho con las mamás y los profesores, y por ejemplo ellos mismos se daban cuenta de que los niños que ven en su casa gritos, amenazas, ¿no? Tienden a reproducir ese comportamiento en la escuela, ¿no? Entonces llegan y le gritan a otros niños, los insultan, ¿no? Y también pueden golpearlos, ¿no? Ya cuando hablábamos, por ejemplo, de la violencia entre los niños, ¿no? El famoso bullying del que se está hablando en los últimos meses. Pero éramos conscientes, y varios padres eran conscientes, de que esta violencia entre los niños no sale de la nada, ¿no? No es que los niños se inventan un comportamiento violento, sino que en gran medida es el comportamiento violento que ven a su alrededor, ¿no? Lo ven en su hogar, o lo ven en su comunidad, o lo ven en la calle. Y entonces nosotros como sociedad también tenemos que reconocer nuestro rol educador, ¿no? O sea, cómo los niños están aprendiendo lo que les estamos mostrando de nuestras relaciones entre los adultos. También, ¿no? Lo que dice Daniel, que vivimos que vivimos y los niños están creciendo en una cultura de violencia, que por un lado está la violencia en el hogar, pero no solamente ahí, ¿no? Sino dices, hay niños que probablemente pueden, casos que no sufran violencia dentro de su hogar, pero que igual están en medio de una cultura de violencia que está en la calle, está en la sociedad, está en la televisión. Sí, por eso digo que como sociedad tenemos que responsabilizarnos por el entorno más amplio, no solamente el hogar, sino el entorno más amplio que les ofrecemos a los niños, ¿no? También cómo los tratamos en un bus, en la calle, ¿no? O sea, si los respetamos o no los respetamos, también les da mensajes, ¿no? Sí, algunos comentarios del chat sigo leyéndote. Carolina escribe, dice, felicitaciones por la entrevista y al IEP por su trabajo de investigación, más aún en este caso que es por la niñez. Y Andrés escribe, dice, interesante el tema de la violencia de padres a hijos originada por el terror que vivieron las comunidades en los años 80 y no siempre por parte de Sendero Luminoso. Y Gaby en ese mismo tema pregunta, ¿qué porcentaje de los padres que sufrieron la violencia de esa época son violentos con sus hijos? Sí, como les digo, este es un tema que necesita más investigación, ¿no? No tenemos un porcentaje claro de cuántos padres que fueron niños en los 80s y hoy son padres usan la violencia como estrategia de crianza. Varios estudios a nivel internacional muestran que cuando un niño sufre violencia, tiene más probabilidades de ejercer violencia cuando es adulto, ¿no? O de ser víctima de violencia, ¿no? Por ejemplo, eso es muy claro para el caso de las mujeres, ¿no? Las niñas que han sido maltratadas cuando han sido niñas tienden a ser también víctimas de violencia de parte de su pareja, ¿no? Y si nos encontramos un caso así, por ejemplo, ya en los estudios de caso más específicos, de una niña que justamente perdió a su padre durante la época de la violencia, quedó a cargo de otros familiares, ¿no es cierto? Y sufrió un poco de maltratos, y en el momento en que la entrevistamos también, pues, sufría un poco de violencia familiar, ¿no? de violencia de pareja, y también tendía a reproducir esa violencia con sus hijos, ¿no? Sin embargo, como les digo, eso son probabilidades, tampoco quiero decir que es determinante, claro, ¿no? Hay muchas personas que logran también cambiar, digamos, el patrón, ¿no? Pero también eso nos lleva a la necesidad, por ejemplo, de servicios de salud mental, que es tan importante en estas zonas que han sufrido la violencia, ¿no? No existen estos servicios en esas zonas. O sea, ¿qué está haciendo el Estado frente a estas personas que sufrieron la violencia política en los años 80? ¿Qué respuesta hay del Estado frente a estas personas? Bueno, hay todo un plan de reparaciones, ¿no? Tanto colectivas como individuales, pero que no se está... reparaciones económicas. No solo económicas. Pero reparaciones en las que incluso se ha avanzado muy poco, ¿no? Se han avanzado muy poco, pero además no se trata solo de cosas económicas, ¿no? Sino también de servicios, por ejemplo. Claro, de servicios de salud, de educación. Claro. Pero en eso también se está avanzando poco, ¿no? Y, por ejemplo, en ninguna de estas comunidades hay una posta médica, un especialista. En una hay una posta médica, pero en las otras no hay. Y no hay una respuesta, como tú dices, de un tratamiento, digamos, con estas personas, de una asistencia de salud mental, salud psicológica con estas personas, no hay. No hay, y para mí fue muy significativo cuando nosotros fuimos a la comunidad a hacer la devolución del estudio, ¿no? Fuimos en febrero de este año, antes de presentarlo. Y llevamos el libro a todas las comunidades y lo presentamos. En una comunidad fue muy emocionante cuando un padre de familia
pidió, ¿no?, que a raíz de los resultados de este estudio se pudiera gestionar que la posta de salud más cercana tuviera un servicio de atención psicológica para los padres, ¿no? O sea, fue también un pedido o sea, nosotros también necesitamos recursos, ayuda, información que nos ayude a enfrentar este problema, ¿no? O sea, muchas veces decimos aquí está el problema, pero no damos ningún recurso, ninguna herramienta para enfrentarlo, ¿no? Ahora, y la principal, este estudio que dices, hecho en Ayacucho, digamos, si tú tienes que decir cuál es las dos, tres principales conclusiones de este estudio, ¿cuáles fueron? Que la violencia hacia los niños y la violencia de pareja, que también afecta a los niños, subsiste todavía en las comunidades, aunque ha cambiado mucho a lo largo de los años, gracias a diversos discursos de agentes públicos y privados. Eso sería lo primero. Lo segundo, que el patrón de violencia puede modificarse, no es algo escrito en piedra, y estamos en un momento de mucho cambio, y los padres de familia, las madres de familia están atentos a lo que nos dicen, pero también tienen una experiencia previa y tienen también temores a que las estrategias de crianza nuevas que les ofrecemos no ayuden a crear personas responsables, respetuosas, buenas, etcétera, ¿no? Entonces hay que dialogar también con ellos en ese sentido. Y luego también creo que un resultado bien importante es encontrar en las propias categorías y en las propias tradiciones de las poblaciones andinas elementos para afianzar las estrategias más positivas de crianza y dejar de lado las estrategias que involucran violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos, y es el título del libro, Entre el rigor y el cariño, que las familias tienen estrategias o reconocen que los niños responden al cariño, ¿no? Cuando se les trata bien, se les pide bien las cosas, son obedientes y hacen las cosas. Y también nos decían, hay otros niños que responden más al rigor, ¿no? Que hay que castigarlos para que hagan las cosas, ¿no? Entonces, quizás partiendo de las propias categorías de las personas andinas y de cómo ellos identifican diversas personalidades en los niños, insistir en que pues, se usen más las estrategias del cariño que aquellas del rigor, ¿no? Y ¿sabes? Hay diferencias entre el problema de violencia contra la infancia entre las zonas urbanas y rurales. Hay tal vez no sé si una creencia, si tiene bases sólidas o no, de creer que entre las zonas rurales hay un premio de mayor violencia contra los niños, mayor violencia en el hogar. ¿Es así? ¿No es así? ¿O eso es un mito que tiene que ver mucho con el prejuicio? Depende. Las estadísticas muestran una mayor prevalencia de violencia en las zonas rurales, ¿no? Por declaración de la madre. Ahora es posible que en las zonas urbanas haya más conciencia también de que no es legítimo o y es... la oculten, que esté más oculta. Exacto, que esté más oculta, o sea, y no se declare, ¿no? Porque también, por ejemplo, a veces en este estudio que hicimos, muchas familias rurales decían que pues la violencia que había en sus comunidades era mucho menor, mucho más suave de la que ellos veían en los periódicos que salía en la ciudad, ¿no? Que habían cosas más extremas, ¿no? Y ¿cuál debe ser digamos, para tener una estrategia eficaz de prevenir la violencia contra la infancia? ¿Cuáles deben ser, digamos, las acciones inmediatas, las primeras acciones? ¿Qué es lo que se debe hacer desde el Estado? Una primera cosa creo que es apostar por la prevención, ¿no? No esperar a que la violencia suceda y dar una respuesta, digamos, que penalice, que castigue, ¿no? Sino actuar antes de que la violencia suceda, ¿no? Identificar qué factores llevan a la violencia y poder controlarlos, reducirlos, ¿no? Son muy importantes las intervenciones tempranas. De hecho, o sea, los primeros años de vida de un niño son los más estresantes para los padres también, porque los niños dependen más de que los demás los cuiden, ¿no? Entonces es en esos años donde están más en contacto con la familia donde también se puede producir situaciones de violencia importante. Entonces el apoyo que se puede dar a las madres en términos de recursos para la nutrición, el cuidado infantil, la estimulación temprana, eso hemos visto que ayuda mucho a que las mamás sepan mejor cómo actuar frente a los niños y reduce, por ejemplo, la incidencia de la negligencia, ¿no? Pero eso es información que se necesita hacer llegar a las madres, ¿no? Y afortunadamente ya se están implementando muchos más programas de ese tipo, ¿no? Desde Cuna Más hasta otro tipo de programas de apoyo a las madres, ¿no? Otra estrategia importante es también notar que hay diferencias por grupos de edad, ¿no? Entonces, si para los niños pequeños esto de la estimulación temprana o la nutrición es importante,
Para los adolescentes será muy importante también la prevención en términos de violencia sexual, ¿no? Que vemos que es un grupo en el cual hay mayor incidencia de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y para terminar, y la parte de la legislación, ¿qué tan importante es? ¿Cómo la ves? Existe ahora esta legislación, que conversábamos en la primera parte del programa, una legislación que permite el castigo moderado, que se ha dicho, y se toma como una especie de puerta abierta, digamos, para legitimar la violencia, ¿no? ¿Qué tan importante es terminar con esa, digamos, cerrar esa puerta abierta y sacar adelante una legislación que prohíba todo tipo de castigo físico? Sabemos que la ley no cambia la realidad, pero ¿cómo ves tú, digamos, qué impacto tendría, qué importancia que tendría una ley que prohíba todo tipo de castigo físico para darle más herramientas al Estado? Yo creo que es fundamental. Como tú lo has dicho, la ley no es una varita mágica que cambia la realidad, pero posibilita que la realidad cambie, ¿no? Entonces, nosotros hemos recogido varios testimonios, sobre todo los pobladores más antiguos, que nos decían, por ejemplo, cómo antes, cuando, no sé, un poblador de 70 años que nos contaba que en su juventud, pues, podía suceder la situación de una violación de una jovencita y no pasaba nada, ¿no? Y ahora eso no es así, ¿no? Si se verifica la violación de una jovencita, pues se busca al culpable y termina en la cárcel, ¿no? Porque la ley permite eso, ¿no? Y entonces el que existe una ley que sancione claramente qué se puede y qué no se puede hacer, ayuda a transformar también las acciones de las personas, ¿no? Claro, y el que, digamos, no avanza una ley de ese tipo en el Congreso, hay propuestas, pero digamos que no se dicte hasta ahora una ley que prohíba todo tipo de castigo físico, dirías que es un reflejo, digamos, de esa aceptación social frente al problema. Sí, yo creo que sí. En otras ocasiones yo he dicho que lamentablemente en el Perú somos una sociedad muy abusiva con los niños todavía, ¿no? Consideramos que son de nuestra propiedad y podemos faltarles el respeto, decirles lo que deben hacer, gritarles sin consecuencias, ¿no? Y hasta golpearles, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura de poco respeto todavía por la infancia y de legitimidad de diversos tipos de violencia hacia la infancia podría estar expresándose en esta reticencia a, pues, zanjar definitivamente con la violencia. A zanjar, digamos, definitivamente. Eso refleja también, digamos, el nivel también de aceptación, que claro, este nivel social se refleja, digamos, un poco una aceptación a nivel de la clase política o buena parte de ella, ¿no? Así es, y además también como que en nuestra vida social vemos como muy legítima la violencia, ¿no? Pensamos que bueno, es natural que nos relacionemos así, ¿no? Y nada es natural, todos son construcciones sociales, ¿no? O sea, vamos construyendo la forma en que queremos relacionarnos con nuestras leyes, con nuestros acuerdos sociales, entonces está en nuestras manos que eso se transforme, ¿no? Y la última pregunta era esta, ¿y qué tanto, pero en eso tú decías que algo se ha avanzado, digamos, en que la violencia sea menos aceptada de lo que era antes? Sí, sobre todo la violencia infantil, ¿no? O sea, ya no es una cosa tan pública. La violencia de pareja tampoco es tan pública, es más a puerta cerrada, eso mismo nos reportaban, pero sí vemos todavía mucha legitimidad de la violencia de pareja, ¿no? Entonces ahí nos preocupa tanto por las mis propias mujeres como por los niños. Dirías que en el caso de la violencia contra la infancia, lo que hay una mayor conciencia respecto a la violencia física, pero respecto a lo que es la otra violencia, la violencia psicológica, el maltrato, el trato humillante, frente a en eso, digamos... En eso hay mucha menos conciencia. Sobre eso hay mucho menos conciencia. Sí, así es. Bien, muchas gracias, Patricia. No sé si quisiera agregar algo para terminar. No, bueno, solo felicitarlos porque me parece que es un tema muy importante que tenemos que discutir abiertamente en sociedad y que involucra acciones a varios niveles, ¿no? Desde el gobierno central, por los gobiernos regionales y locales, pero también a nivel de familia, de escuela, de comunidad, de barrio, ¿no? Entonces todos tenemos un rol ahí que jugar, ¿no? Exactamente. Bien, muchas gracias. Fue entonces esta entrevista con Patricia Ames, que es antropóloga, investigadora del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, sobre el tema de violencia contra la infancia. Nosotros queremos recordarle que el programa se repite mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves a las 4 de la tarde en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto, que mañana va a tratar el tema de qué debe hacer un alcalde para la lucha contra la desnutrición y la anemia infantil. Que hace poco, el 5 de octubre, fueron las elecciones municipales, regionales, hay nuevos alcaldes electos, entonces es muy importante tratar este tema. Bueno, estas nuevas autoridades electas, estos alcaldes que van a asumir el 1 de enero, ¿qué deben hacer para luchar contra la desnutrición y la anemia infantil? Ese es el tema del programa de Diálogo Abierto el día de mañana a las 4 de la tarde. Y van a participar en este programa Javiera Bugatás, del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, Carlos López de Remurpe, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú,
y Ariela Luna, que es viceministra del MIDES, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ellos van a participar en este diálogo abierto sobre el tema de qué deben hacer los alcaldes para enfrentar el problema de la desnutrición y la anemia infantil. Entonces recordamos mañana a las 4 de la tarde en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Con nosotros será hasta la próxima semana.